Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre cómo acabamos haciendo lo único que sabemos hacer. El Suo Alfonset estaba jubilado. Cada vez que al volver desde Fortaleña, Sueca, pasaba unos momentos con él. Estaba en su campo cultivando garrofón. El trabajo que tenía por delante era arduo. Un entramado de cañas atadas entre sí para que la planta pudiera crecer hacia arriba. Me hablaba del trabajo, del precio, de que una vez le quitaron un tractorcito que tenía escondido en el campo. La última vez que pasé por allí me dio mala espina al no verle. La mala hierba había invadido el cultivo, las cañas se habían venido abajo. Pensé lo peor, pero aún era joven, tendría algo menos de 70. Cuando yo le preguntaba que por qué hacía aquello, siempre me respondía: ¿y qué quieres que haga? No sé hacer otra cosa, me entretengo. Sabía que no iba a sacar ni para los gastos, pero ¿qué podía hacer? Con el tiempo pregunté por él en el bar de Fortaleña. Me dijeron que este verano había fallecido. Lo sentí. El mundo empresarial sabe muy bien lo que hace. Saben que a partir de los 65 no valemos para casi nada. Y lo peor de todo, nos dan una mísera jubilación y nos dicen: ya te apañarás. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues lamentablemente lo de siempre. No sabemos hacer otra cosa. Tenemos toda clase de desgastes. El ambulatorio se convierte en nuestra segunda vivienda. Pero hay que sobrevivir, hay que seguir adelante. El problema es cuando llega eso, no estamos preparados para jubilarnos. ¿Cuántas aficiones tenemos? ¿Qué más sabemos hacer? ¿Sabemos leer? ¿Jugar al ajedrez quizás? ¿Algún deporte? No. Solo sabemos hacer lo de siempre. Trabajar en lo único que sabemos, en lo de siempre. Albañil, labrador, fontanero. ¡Viva la economía sumergida! Y estos aún pueden entretener su vida, pero otros se les ha acabado. Médicos, abogados, dependientes, camareros, comerciantes. Cuando veo a alguien que se va a jubilar, siempre me pregunto por sus aficiones. Mal asunto, me digo: ¿no tendrás alguna afición? A los cazadores se les ha pasado la ilusión. Pescador, quizás. ¿Qué tal una caminata diaria por los alrededores del pueblo? ¿Cuánta gente se jubila, se mete en casa y ya no se los debe ver más? Sillón bolo y mucha televisión. Cuando ves a alguien que hace tiempo no has visto, me alegro de verle y se lo digo. ¿Cuántas veces he recordado a alguien y me he dicho: ¿se habrá muerto ya? Algo parece que últimamente están haciendo las instituciones para dar vida a los jubilados, pero es que no estamos preparados para ello. ¿Y si nos preparáramos un poco? Lo mejor para la vida de jubilado es tener mucha vida interior, pero bastante hemos hecho cumpliendo con nuestro trabajo. Si has tenido vida interior, nunca te aburrirás. Siempre tendrás cosas que hacer. El tiempo te faltará. Y entonces puede que tengas una buena jubilación. De lo contrario, mal asunto. Solo acabamos haciendo lo único que sabemos hacer. Alguien nos ha engañado. Esto no es la vida.